Bueno, entonces vamos a la parte medular. Una vez que hemos hecho un recuento de los temas anteriores que guardan relación precisamente con la conducción defensiva y los tipos de seguridad con los que cuentan su vehículo, maniobras de la misma manera y dadas algunas recomendaciones fundamentales para aquello, vamos a concentrarnos en el siguiente tema, que son las emergencias en la conducción. Sí, y bueno, ¿de qué se tratan las emergencias y qué buscamos nosotros a modo efectivo de reacción? Precisamente resolver las situaciones que se presentan durante el viaje aplicando técnicas apropiadas en la conducción. Sí, resumidas en breve modo en las técnicas precisamente de una moderación en la velocidad, de la toma del control de la situación y por supuesto de verificar la condición de su vehículo. En este sentido es muy importante que estas situaciones se han presentado en un momento en el cual usted como conductor o como conductora realizó las respectivas medidas de inspección y chequeo previo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque acá nos indica la importancia de las decisiones preparadas que usted ya debe tener en consideración para que sepa cómo reaccionar ante emergencias que se consideran bueno, son lamentables, pero se consideran clásicas en la ruta, ¿no? Es decir, que permanentemente estamos teniendo en el camino. Hablando, por ejemplo, de la apertura del capot, ¿no? En el caso de la apertura del capot, nosotros decimos que probablemente el causal podría ser que si un vehículo cae en una grieta, es probable que el capot se levante de manera brusca, generando con ello una obstaculización visual al conductor, que es lo que nos interesa, ¿no? Quien puede precisamente perder el control del vehículo y podría generar un accidente de tránsito, ¿no? En este caso, una recomendación es que se enciendan las luces del parqueo, que se orille a la derecha hasta encontrar un espacio adecuado para estacionar, ¿no? Este tipo de emergencia precisamente se produce por una mala composición de la capa asfáltica al momento de su construcción, ¿no? Nosotros justamente estamos observando que inclusive muchas de las vías consideradas nuevas de reciente construcción están teniendo lamentable estos pequeños inconvenientes, ¿no? Es justamente la aparición de las grietas lo que conocemos como una fase anterior a la aparición de los famosos baches. Y este, por supuesto, claro está, genera daños un poco más graves. En el caso de la apertura del capot, como se manifestó, corte inmediatamente el encendido del motor y apártese a un lado de la carretera, ¿no? A la derecha, frenando el vehículo, sobre todo si actúa con calma, haga salir a los ocupantes del vehículo con toda la tranquilidad del caso, ¿no? Recuerden que sus acciones son contagiosas y el resto de personas tienen la capacidad de reconocer mediante el lenguaje corporal, el lenguaje de señas, ¿no? La forma en que reacciona la persona, si éste se encuentra confiado, tenso, nervioso, etcétera. Así que de ese modo, como se les manifiesta en este caso, precisamente es respecto de el tema precisamente aquel que se manifiesta en el sentido de que precisamente usted eh, con el extintor de incendios, precisamente, que debe llevar siempre, ¿no? Porque esto está en su kit de emergencia, con una manta, con ropas, con tierra o arena, trate de sofocar las llamas,
es prohibido. De hecho, si alguno de ustedes piensa que existe la posibilidad de el conato de incendio, detenerlo precisamente con agua, ¿no? Es uno de los elementos que bajo ninguna circunstancia puede ser utilizado para este tipo de incendios, ¿no? Otra de las emergencias que podemos traer a colación en esta ocasión precisamente es esta que es muy habitual, ¿no? Ante aquello usted también tiene que verificar y hacer la inspección previa, revisar la presión del neumático, su estado. Muchas de las ocasiones, muchas llantas lisas son muy proclives a este tipo de emergencias que se presentan. Así que hay que guardar muchísimo cuidado sobremanera. Y por supuesto, más aún cuando nosotros por alguna razón, alguna circunstancia, tenemos precisamente ante aquello, tenemos justamente que, como les decía, tratar de moderar la velocidad y si un caso la velocidad ha sido movida a la mayor, superando los límites de velocidad en algunos casos, esto es un factor atenuante para que se presente precisamente el reventón del neumático, ¿no? Hay que acudir, como les digo, al sentido del oído. Si usted de pronto escucha un pequeño estallido seguido, y esto se da de un fuerte tirón del volante, prácticamente 100% seguro que un neumático ha reventado, ¿no? En este caso, ¿usted qué tiene que hacer? Tómele la situación con calma, como le digo, no se asuste. Por favor, no apriete los frenos. No realice ninguna maniobra de manera brusca. ¿Sí? Por favor. Sujete firmemente el volante con ambas manos, como debe ser, y gire precisamente lo necesario, suavemente, para mantener recta la dirección del vehículo. Sé que una cosa es la recomendación que lo damos ya consolidada, ya revisada, lenta, detallada, y otra en lo que usted puede pasar. Pero recuerde, si usted toma el control de la situación, va a tener su reacción, su mente totalmente adecuada en ese momento para poder realizar las maniobras con total seguridad. ¿Sí? Continúe con el pie en el acelerador, por supuesto. Retírelo con suavidad. No, no lo retire bruscamente. Deje que precisamente el motor de su vehículo vaya reteniendo mediante el freno de motor el vehículo y cuando éste haya perdido la velocidad, igualmente accione el freno poco a poco, apartándose de la carretera si es posible en ese momento, ya usted pueda proceder con el cambio del neumático, ¿no? En resumen, acto seguido de lo que a usted le sucedió, el reventón del neumático, lo percibió, aparentemente el vehículo perdió el control, usted tome la dirección del vehículo, sujetando con firmeza el volante, intentando detener el vehículo mediante el freno motor, reduciendo las marchas. Recordemos que esta era una de las maniobras a la defensiva que recomendamos en algunas ocasiones, ¿no? Y por supuesto, sin tocar demasiado el freno, ni tampoco soltando abruptamente el pie del acelerador. De esa manera usted va a tener, como se dice, el control de la situación. El encandilamiento, lamentable situación que tenemos que en algún momento soportar, dada la falta de conocimiento, consideración, experiencia, experticia, pericia, y de hecho cuidado que todos los conductores deben tener hacia los demás usuarios, ¿no? Recordemos que en la conducción hay que guardar muchísimo cuidado y
no hacer lo que nosotros no queremos que nos hagan a nosotros, ¿no? Durante la noche, ¿sí? Sobre todo durante la noche, por la oscuridad del ambiente, especialmente en rutas, la visión del paisaje se nos va a reducir, ¿no? Es una situación dada las circunstancias. Por lo tanto, los costados de la carretera, de la ruta del camino, van a desaparecer en la oscuridad, salvo pocos metros que contemos con faros eh, adecuados de nuestro vehículo y muy poco y contado la iluminación de la vía pública, ¿no? El paisaje se hace más impreciso, a pesar de en algunas ocasiones usted circular por el mismo con frecuencia, resulta en parte un poco imposible determinar en exactitud el paisaje, ¿no? Pierde la variedad de colores, por supuesto, no es lo mismo que mirar en el día y no percibe con precisión los relieves, ¿no? Perdemos esa capacidad de percibir los objetos en tres dimensiones, podríamos decir. El panorama para nosotros lamentablemente se achica, es por el tema de que lo único que logramos ver claramente es lo que los faros de nuestro vehículo iluminan. Se torna, se toma monótono y demasiado relajante, ¿sí? Por ello es que muchos los conductores sufren de la muerte de la muerte solitaria, ¿no? En la cual se queda dormido al volante porque probablemente no tenga muchos estímulos en su entorno que le hacen prácticamente ir preocupado de tomar la trayectoria de su camino, ¿no? Entonces, la posibilidad de ver los objetos que vienen por el costado o en el camino que podrían presentarse de imprevisto nos afecta, se vuelve tardía, ¿no? Probablemente pueden haber animales en la vía, en la ruta, ¿no? O un camión detenido sin las luces, que es un gravísimo problema y cuyas noticias han sido precisamente recogidas por varios medios en muchas de las ocasiones, ¿no? A veces se cree que el conductor que se impacta contra estos vehículos detenidos sin la respectiva señalización van bajo efectos de alguna sustancia o se han quedado durmiendo al volante o no han tenido cuidado, ¿no? Así que hay que recordar, ver y ser visto es lo mejor para la seguridad vial. Por lo tanto, la apreciación de las distancias, en primer lugar, y la velocidad se va a ver un poco alterada por la falta de referencias, ¿no? No tenemos muchas referencias. Recordemos que en el día tenemos prácticamente una visión íntegra, ¿no? Hasta el mínimo de los elementos. Así que en esa circunstancia, si un vehículo viene con las luces altas, por su afán de mirar un poco más, las activa obviamente, pero hay que recordar que si usted lo hace, está en todo su derecho, desactívelas, busca luces bajas cuando vea que se aproxima otro vehículo en sentido contrario, ¿no? O en su defecto, si usted va detrás de otro vehículo, también baje las luces porque esto se refleja a través del espejo retrovisor precisamente, ¿no? Entonces existe el peligro del encandilamiento por esta situación y recordemos que nosotros somos justamente organismos que actúan ante los estímulos y que por supuesto el ojo necesita un cierto tiempo para adaptarse a los cambios bruscos de la luminosidad ambiente, ¿no? Cuando se pasa bruscamente la oscuridad de la noche a la intensa luz, ya sabemos lo que sucede, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, no se diga más aún cuando igual pasamos de la oscuridad de la noche a la intensa luz alta de los faros de un vehículo que puede venir en dirección contraria. En ese tiempo, usted va a experimentar una especie de ceguera momentánea, ¿sí? Si usted de pronto estaba cansado o cometió uno de los errores prohibidos, consumió alcohol, el tiempo de esa ceguera va a ser por mucho más tiempo. Entonces, para evitar justamente el encandilado, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? ¿No? Tiene que evitar mirar a los faros de vehículos que lo cruzan, tiene que desviar su vista hacia las líneas laterales externas de su carril
En muchas vías los tenemos afortunadamente y guíese por ellas para mantener la dirección. Maneje lo más cerca posible de estas líneas. Por supuesto, disminuya la velocidad. No le haga lo mismo al otro conductor, ¿sí? Evite ser provocado y por supuesto evite candidatar a que lo cruza subiendo sus luces. El riesgo se va a potenciar. No va a solucionar nada respondiendo de esta manera, ¿no? No encandila a los demás, baje las luces altas si alguien viene y siempre mantenga en buenas condiciones y bien alineados sus faros, ¿no? De hecho, existen algunas instituciones municipales que ahora están a cargo del tema de tránsito, que en sus centros de revisión vehicular inclusive, bueno, ven todos los detalles, ¿no? Pero nos acordamos que inclusive los faros son verificados de su correcta y perfecta alineación, ¿no? Y no pasa, no aprueba la revisión hasta que los mismos cumplan con estas obligaciones, ¿no? Claro que prácticamente esto es hilar muy fino, pero se da en la vida real y aquí muy cerca, ¿no? Una provincia hermana, lo que nos supieron comentar. Y bueno, el encandilamiento, en resumen, sí, es cuando el conductor queda cegado por la luz y el resultado puede dar una buena regla, mostrarse desconfiado de las propias percepciones y disminuir la velocidad o no conducir, ¿no? El tiempo de precisamente el tiempo de recuperación está ligado directamente por la cantidad de metros que recorrerá un conductor. Obviamente, si usted no disminuyó la velocidad, va a recorrer más tiempo en condiciones peligrosas, ¿no? Y por supuesto, sin la capacidad de visión para evitar un accidente. Se exige un tiempo máximo y recordemos que el mismo se alargaba si usted estaba fatigado, cansado, con síntomas de sueño o lo que es peor, con efectos del alcohol, a más segundos en recuperarse a esta situación. Y muchos, inclusive, no se recuperan en este rango, ¿no? Otro de los efectos o conocidos como emergencias, precisamente, es la patinada sobre la calzada. Y aquí hemos traído también a colación una imagen que guarda muchísima relación con lo que habíamos manifestado. El paso por los charcos de agua. Aquí es recomendable no hacer ninguna maniobra abrupta, ¿sí? Porque usted está circulando por la carretera de pavimento húmedo, probablemente hace un giro, nota que el vehículo empieza a patinar. Ya definimos también la diferencia entre patinar y derrapar. ¿Qué debe hacer? Lo mismo que en todas las emergencias. Reduzca la velocidad, maneje con suavidad al volante y el freno, ¿no? Levante ligeramente el pie del acelerador y sujete firmemente el volante. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer en este caso? Tiene que girar. Esta es una regla, la cual no les invito a que lo hagan, sino lo estrictamente necesario en el momento que se dé, porque ahí lo van a comprobar. Girar enseguida el volante en la misma dirección en la que se mueven las llantas traseras al deslizarse, ¿no? Es decir, si la parte trasera del vehículo patina hacia la izquierda, tiene que girar el volante también hacia la izquierda, ¿sí? De esa manera vamos a conseguir que pronto su vehículo, y usted va a sentirlo y va a experimentar, va a empezar a recuperar la trayectoria por la cual venía, ¿sí? En ese momento usted ya puede girar el volante en la dirección opuesta para evitar un nuevo patinazo, ahora en el sentido contrario, ¿no? Suelte ligeramente el acelerador. Recuerden, todas las maniobras son sutiles, pero no retire el pie bruscamente, ¿no? Aplique después el freno con una presión gradual, permanentemente, para evitar que se bloqueen las ruedas. Recordemos que es muy peligroso que se nos bloqueen las ruedas. ¿Y por qué se da el bloqueo de las ruedas? Precisamente porque hacemos un frenazo brusco, ¿no? ¿Sí? Y en este caso, como les decía, no toque el pedal del freno ni levante el pie del acelerador.
afloje ligeramente el acelerador, pero no retire el pie bruscamente, ¿no? Cuando usted haya corregido este patinazo y asegurada la tracción, es decir, ya tiene el control del vehículo, disminuya la velocidad frenando suavemente. Y si no lo hizo, si se olvidó de pronto de la sutileza, suavidad de la maniobra, pues tiene la posibilidad de recuperar al volante hacia la dirección opuesta para precisamente evitar un patinazo en sentido contrario. Mucho cuidado con esta maniobra. Y finalmente, ustedes saben que no siempre es por un objeto que alguien nos lanzó. Puede ser que la situación en el lugar se haya presentado un fenómeno natural. Sí, precisamente se dio una colisión, un impacto entre otros vehículos y por ahí saltó un objeto, ¿no? Que se impactó precisamente sobre el parabrisas. Por su fragilidad, este se tiende a romper. ¿Qué es lo que sucede en este caso? No, o usted tal vez está circulando por una carretera con revestimiento de grava o piedra cerca de su vehículo, ¿no? Y justo el que lo precede, por ahí arrastró uno de estos elementos y de pronto salta una piedra hacia su parabrisas, se escucha una especie de explosión, como un disparo, y el parabrisas se resquebraja. Si fuese, bueno, porque los parabrisas tienen una fabricación especial, ¿no? Que al sufrir este daño no sucede una explosión abrupta, ni tampoco sus pedazos son esquinados, puntiagudos, sino son redondeados. Sí, en este caso tiene la consistencia la cual le permite que no se desprendan del todo, ¿no? O solamente quede en el estado de la gráfica. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Se rompió un cristal, ¿sí? La parte delantera, en muchos de los casos, ¿no? 90% es aquello que se da. Como en todas las emergencias, mantenga la calma, el tiempo que debe buscar una zona eh, de cristal donde vea mejor, ¿no? Si es que puede, trate de avanzar lo más que pueda, dirija su vehículo y lo tenga en un lugar seguro para analizar si las condiciones se prestan para seguir conduciendo o necesita un auxilio inmediato. Si la visibilidad es nula, prácticamente no puede ver a través de él, golpee el cristal con fuerza para abrir un hueco por el que pueda ver. Es la única opción que ya nos queda. Obviamente que depende esto de muchas situaciones, ¿no? Depende inclusive del tema del clima en ese momento. No vamos a recomendar que haga esto si de pronto sobre la zona está cayendo una lluvia pertinaz, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado también. Si en el parabrisas quedan restos de cristales, reduzca la velocidad, porque la fuerza del viento los podría obviamente empujar hacia el habitáculo y causar heridas, aunque ya les decía, no es un elemento de todo cortante, pero dada la velocidad que usted va con la fuerza del viento, pues podría generar algún pequeño corte y algunos sustos también a los ocupantes, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que usted, por iniciativa propia, analice la posibilidad de seguir circulando o, en su defecto, acudir al auxilio de terceras personas, ¿no? Es tomarlo con la mayor calma, la recomendación, en resumen, porque la circunstancia tiene que ser analizada como usted, sin prisa, pero con pausa. Quite suavemente el pie del acelerador, mantenga firme el volante en la dirección recta y anuncia a los demás que ha sufrido la emergencia. ¿Cómo? Haciéndose ver, encendiendo las luces intermitentes para comunicar aquello, ¿no? Y que el resto de los usuarios precisamente no tiendan a exagerar en su maniobra, ¿no? Tengan mucho cuidado con el vehículo. Por lo tanto, nosotros, como hemos dicho, en esta ocasión hemos concluido la sesión. Esperamos que este reforzamiento tenga la utilidad, la aplicación que usted requiere
¿no? Y por supuesto, algo que hay que dar como una recomendación adicional sobre la conducción nocturna. ¿Sí? Ustedes pudieron escuchar precisamente la conducción nocturna merma precisamente las condiciones de visión. Por lo tanto, ante aquello, hay ciertas maniobras que nosotros dentro de la conducción defensiva podríamos agregarlas, ¿no? Es muy importante que usted, bajo ninguna circunstancia, en una autopista, ¿sí? En una autopista, nunca intente conducir marcha hacia atrás, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, esta pequeña recomendación, ¿no? No se baje del vehículo sin antes ponerse una prenda reflectante y, por supuesto, utilice la puerta más cercana al arcén, al borde de la carretera, nunca por donde está el sentido de circulación de los vehículos, ¿no? Así que póngase a buen recaudo y esperamos, como les digo, que esto sea de suma importancia para todos y cada uno de ustedes.